Y nosotros vamos hoy a meditar en la palabra del Señor y todo este tiempo de diciembre. Vamos a estar hablando sobre temas interesantes sobre la promesa y el cumplimiento. Y en esta noche queremos hablar, y van a ser temas de biografía, porque cada vez que hay un anuncio, hay una especie de profecía. Cada vez que se anuncia algo, traen una promesa. Y yo quiero hablar sobre eso porque hay dos anuncios importantes que ángeles traen. Uno más importante que el otro, pero el primero es como el catalizador, el propulsor del otro. Así que yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y nosotros vamos a estar meditando desde el versículo 5 hasta el versículo 25 de Lucas, capítulo 1. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración pidiendo al Señor que nos guíe en el mensaje de hoy. Padre amado, te hemos alabado por medio de los himnos tan hermosos que permitiste que cantemos para tu gloria. Padre, también hemos tenido una de las ordenanzas, hemos tenido la Santa Cena, Padre mío, en el cual tú nos mandas que hiciésemos cada vez. Y ahora, Padre, llegamos ante tu presencia en este tiempo de predicación. Padre, que tú nos guíes, que tú, Padre mío, abras el entendimiento de cada hermano, cada hermana, o cada persona que escucha por medio de los medios de comunicación. Y te pido, Padre Santo, que nos dirijas hoy, que nos hables, como tú siempre lo haces, pero que nosotros prestemos atención a lo que tú quieres decirnos hoy. Padre, te ruego que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación de cada corazón, sea para tu gloria, Padre mío, que tú seas glorificado y nosotros seamos edificados. En el dulce nombre de Jesús. Amén. El anuncio que encontramos, este primer anuncio que encontramos en Lucas capítulo 6, es un anuncio de esperanza. Y yo quiero que ustedes se den cuenta lo que está pasando en este pasaje, lo que está pasando en este relato bíblico. Es el anuncio del nacimiento de Juan. Y en cada anuncio, como yo les digo, hay unas palabras de profecía, hay unas palabras de promesa. Yo quiero que se den cuenta primeramente en lo que la condición en la cual se encontraban los padres de Juan. Les voy a leer los primeros versículos 5 hasta el 7. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Yo quiero que ustedes se den cuenta en la condición que se encuentra Zacarías y Elizabeth, la condición. Fíjese, mis hermanos, ¿sí? Muy a menudo nosotros decimos, bueno, si yo me porto bien, si yo soy bueno, si yo hago todas las cosas, Dios me va a bendecir. Este hombre era sacerdote, su mujer era una mujer dedicada al Señor, y sin embargo, no se le había bendecido con hijos. Hermanos, a veces ustedes no se dan cuenta, pero en el trasfondo de esta historia
Los que no tenían hijos eran las personas como que se sentían como menospreciadas, eran menores. Y la cosa es que este hombre era un sacerdote. Y el sacerdote normalmente tiene que tener hijos porque una descendencia lo va a sustituir. Y no sé, era un privilegio tener hijos. Pero ellos no tenían hijos. No tenían hijos. No había nadie que iba a reemplazar a este sacerdote. Y yo quiero que meditemos en esto porque este anuncio del nacimiento de Juan trae una esperanza tan grande a estas dos personas. Fíjense la condición. Eran sacerdotes, eran una persona que estaban muy bien delante de los hombres y delante de Dios. ¿Y por qué no tenían la bendición de tener hijos? Entonces, yo quiero que presten atención en esto porque muchas veces nosotros pensamos que si nos portamos bien, si hacemos todas las cosas al pie de la letra, pues Dios nos va a bendecir. No hay una fórmula, mis hermanos. Pero lo que Dios quiere mostrarnos es que Él ve nuestra condición en la cual nosotros estamos. Cada condición, no importa la que sea, Dios la está mirando. Y Dios no te bendice porque tú eres lo mejor. Dios no te bendice porque tú eres bueno. Dios no te da las cosas porque tú te portas tan bien y oras todo el tiempo. Ahí es donde viene la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Dios no da las cosas por su gracia, por su soberanía. Y muchas veces nosotros no comprendemos eso. Y aquí lo que Dios está mostrando en este anuncio es que Él conoce la condición y que Él actúa cuando Él quiere. Fíjense que estaban ellos en una edad avanzada. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, no había ninguna esperanza de que iba a tener hijos. Y ya a esta edad casi ya era imposible. Pero nuestro Dios trabaja con lo imposible y no hay nada imposible para Dios. Entonces, esa condición en la cual se encontraba esta pareja, esta condición sin esperanza, es la que hace que Dios llegue y actúe para mostrar su gran soberanía y su gracia. Fíjese en los nombres de Zacarías e Elizabeth. Estos nombres hebreos, tenían un significado bien importante. Zacarías significa Dios recuerda. ¿Y por qué Dios no se acordaba de eso? De la situación. Y Elizabeth significa Dios de pacto. Es bien interesante. Un Dios de pacto es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que se acuerda de la necesidad de sus hijos. Hermanos, este relato bíblico es tan importante para nosotros porque a menudo nos encontramos en situaciones como la de Elizabeth y la de Zacarías, sacerdote dedicado a Dios, y no podía conseguir lo que necesitaba. Hermanos, y cuando Dios no nos da las cosas, usted puede estar seguro que Él tiene una razón y tiene un plan. Él la da en el momento que Él sabe que ese plan glorioso se va a cumplir. Es bien interesante que la hermana hablaba sobre los 700 años del profeta Isaías antes de que se cumpliese la promesa de Jesucristo. Y hermanos, uno se pone a pensar, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué tantas cosas? Bueno, porque Dios tiene su plan y Él lo cumple en el momento adecuado. Yo a veces me pongo a pensar, mis hermanos, cómo Dios toca el corazón de la gente cuando menos uno lo espera. Dios viene y hace una obra que uno nunca pensaba que se iba a hacer.
Pero una cosa importante, que en ese periodo de tiempo, cuando pensamos como que Dios no va a contestar, lo que Dios quiere que nosotros sigamos confiando, lo que Dios quiere es que nosotros sigamos orando, porque usted no sabe cuándo Dios va a tocar a una persona. Hermanos, muchos de ustedes se han bautizado aquí en la iglesia y usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que esta persona se haya bautizado? ¿Cómo es posible que esta persona haya llegado a la iglesia y se haya quedado en la iglesia? Bueno, porque Dios es el Dios que toca a su tiempo. Y yo sé que Dios está tocando y personas, ¿verdad?, que por mucho tiempo han estado llegando, pero que nunca han hecho ningún compromiso. Y llega el momento en el que Dios le toca y esa persona quiere seguir al Señor. Ese es el Dios que ve nuestra condición y que cuando Él ve, Él comienza a operar de una manera que nosotros no comprendemos. Ahora viene, mis hermanos, la segunda parte de este pasaje, en lo que yo llamo la aparición de Dios, y lo que hace es por medio de un ángel. El versículo 8 en adelante dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermanos, cuando usted lee esta parte, como Dios se aparece, usted se conmueve. O como le vio a Zacarías, usted le da un temor. Ahí estaba él tranquilo haciendo su función en el momento que él no esperaba, y se le aparece ese ángel. Se le aparece ese ángel para traer el anuncio, las buenas nuevas del nacimiento de un hijo que ellos tanto esperaban. Si se da cuenta aquí, el sacerdote estaba ocupado haciendo su labor, estaba orando, estaba ofreciendo sacrificio, estaba ofreciendo incienso, y esto es tan importante para nosotros como cristianos. A veces uno se queja: oh Dios, ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué tú no nos dices las cosas? La pregunta es: ¿qué tanto tiempo tú estás pasando con el Señor, en la presencia del Señor? ¿Qué tanto tiempo? ¿Has desmayado? ¿Te has dado por vencido? Y porque has orado mucho tiempo y no has visto al Señor, dice: yo no voy a seguir en esto. Como muchos: oh Dios, tú no nos hablas, vamos a dejarte. Pero aquí lo que vemos es algo continuo de Zacarías, que seguía orando, seguía ofreciendo, seguía haciendo su trabajo como cristiano. Hermanos, nosotros hemos estado, quizás usted está orando por un hijo, por una hija, y a veces usted se dice: no, ya yo no voy a seguir orando, nunca se va a convertir, nunca. Pero aquí nos dice que ellos estaban viejitos, y estaban viejos, avanzada en edad, nos dice el texto bíblico. Pero una cosa seguía haciendo Zacarías, y era orando, buscando el rostro, la presencia del Señor. Hermanos, lamentablemente nosotros nos damos por vencidos en el momento que ya ese ángel va a aparecerse. Ya el Señor va a cumplir, a hablarnos. Pero mientras más nos acercamos al Señor, mientras más buscamos su presencia, más usted va a poder ver que Dios cada día se va a aparecer a su vida. Hermanos,
Dígame cuánto tiempo usted está pasando en oración y en lectura de la Biblia, y le voy a decir a usted qué tanto Dios se le aparece a usted. Eso es, mi hermano, algo que en la vida cristiana es algo lógico. Usted acérquese al Señor, como nos dice el libro de Santiago, y yo me acercaré a vosotros. Eso es, mi hermano, la importancia de la oración, de la búsqueda, de no desmayar y seguir, y seguir, y seguir. Hermanos, nosotros en el tiempo de oración que tenemos, a veces somos 4, a veces somos 5, lo que seamos, pero seguimos orando. Y hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho. Hemos visto cómo Dios ha contestado oraciones. Hermanos, hemos visto cómo Dios en ese tiempo de oración nos ha hablado. Y hermano, yo sé que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, estoy seguro que si usted ha estado fervientemente orando, usted ha podido sentir esa aparición del Señor en su vida. Usted ha podido ver ese ángel. El enemigo quiere que nosotros dejemos de orar, que dejemos de buscarle. Pero mira lo que aquí nos dice. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y eso es tan importante cuando la iglesia ora, cuando todos oramos juntos. Todos estaban orando. Y en ese momento se le apareció el ángel del Señor a Zacarías. La aparición es tan importante porque aquí muestra el Señor su gracia para Zacarías y Elizabeth. Y le trae el anuncio. Aquí está la gran profecía que comienza con el nombre de Juan. Y lo que significa Juan es simplemente fiel a Dios. Te ha nacido una persona que será fiel a Dios. Y se compara a este hombre con el profeta Elías. O sea, que iba a tener esa gran dimensión del Espíritu de Dios como Elías. Y eso lo vemos en la vida de Juan, que me dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí no estaba hablando de número 6, donde están los nazaritas, los nazarenos, ¿verdad? Y aquí está hablando de Juan, lo que él iba a hacer. Juan tenía una función tan grande, y estaba hablando sobre esa profecía tan especial para Juan, iba a ser y que iba a preparar el camino para Jesús. Una obra importante, iba a preparar el camino para el Salvador. E irá adelante con el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones. A Juan se le llama el profeta que trae arrepentimiento, que predica arrepentimiento. Aquí está el ángel diciéndole exactamente lo que va a pasar con Zacarías y Elizabeth. Le dice, bueno, tú vas a concebir, va a dar a luz, hasta el nombre se le dio a Zacarías. Ay, hermano, si usted alguna vez tiene una experiencia como Zacarías, se le aparece un ángel y le dice a usted, vas a tener un hijo, se va a llamar Juan. Me imagino que usted se sentirá totalmente fuera de lo común y usted va a saltar de alegría y usted va a decir, bueno, gracias Dios, porque lo que nosotros estamos esperando, eso va a pasar. No sé si usted actuaría, pero me imagino que si se le apareciera un ángel, así como se le apareció a Zacarías, tal vez se dice, bueno, yo voy a ponerme contento y sí, yo voy a decir, sí, eso va a pasar. Me van a decir un hijo porque aquí tengo un ángel. Un ángel me está hablando, me está diciendo las cosas. Pues déjeme decirles que no fue lo que hizo Zacarías. Vamos a ver la duda de Zacarías aquí después de la profecía. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. En otras palabras,
Realmente yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo no creo que Dios va a hacer esa obra. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos como Él? Yo creo que todos. Si usted no levanta la mano, usted es un mentiroso o mentirosa. Todos somos como Zacarías. Dios nos habla y nosotros venimos con dudas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros como iglesia? Nosotros hemos dudado y sin embargo hemos visto como lo que Dios ha hecho. O en su vida. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado por medio de la palabra y usted ha dudado de lo que Dios quiere hacer en su vida? Hermanos, en un momento de aparición, cuando Dios se aparece, cuando Dios nos habla, uno dice, bueno, pero es algo sobrenatural lo que pasó con Zacarías, pero cada día Dios nos habla. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, Dios le habla y hay decisiones que usted tiene que hacer y Dios lo está guiando a través de su palabra y Dios le dice, haz esto, no te preocupes que yo voy a estar contigo. Y nosotros como Zacarías dudamos, decimos, bueno, yo soy muy viejo para hacer eso, o mi esposa es muy avanzada en edad, no podemos hacer nada de eso. Entonces, viene el ángel y le responde a Zacarías de la siguiente manera, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Presten atención en esta última palabra. Se cumplirán a su tiempo. No al tiempo que yo quiero, no al tiempo que el otro quiere. A su tiempo. Y por eso es que Dios nos castiga muchas veces. Nos pone mudos como Zacarías porque dudamos de lo que Él puede hacer por medio de vasos frágiles como usted y como yo. Hermanos, este relato bíblico es tan importante para nosotros porque nosotros vivimos en un mundo desafiante. Hermanos, ¿cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué nos da la Biblia las pautas para vencer en este mundo? Como Jesús le dijo a sus discípulos, confiad. En el mundo tendréis problemas, aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Y por lo tanto tú puedes estar seguro de mis promesas, de lo que yo quiero hacer en tu vida. No eres tú, soy yo. Y como lo dice aquí, a su tiempo. A su tiempo. A su tiempo. Dios conoce nuestra condición. Estamos en oración. Dios sabe cuando se aparece a nosotros en el momento que más lo necesitamos y cuando menos lo esperamos. Lo que Él quiere es que seamos fieles, porque todas sus promesas se cumplen. Vamos a hablar más la semana que viene sobre ese cumplimiento de la promesa. Pero yo quiero que en estos momentos usted reflexione en lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios conoce la condición en la cual tú estás, así como conoció la condición de Zacarías y de Elizabeth. Dios quiere que, a pesar de nuestra condición, que sigamos firmes orando, que no nos desviemos, que no desmayemos, sino que continuemos en oración. Y en su tiempo Dios se aparece como hizo con Elizabeth y con Zacarías. Le habló directamente a Zacarías. Y cuando Dios se aparece, Él trae buenas nuevas, promesas de salvación, promesas de esperanza. Y mire la profecía, la gran promesa que el ángel trae a Zacarías. Vas a tener un hijo en el tiempo señalado. Pero vamos a orar al Señor, que cuando Dios se aparece en nuestras vidas,
que no seamos incrédulos como Zacarías. Pidámosle al Señor que no caigamos mudos como Él por no comprender y no creer en su promesa y en su gran misericordia para con nosotros, que Él cumple la promesa. Hermanos, yo me pongo a leer este pasaje bíblico y cuando usted se encuentra en mucha aflicción y usted dice, bueno, pero ¿cuándo me vas a contestar, Dios? Yo quiero que tú leas una vez más este pasaje bíblico y comprendas ese versículo que dice, en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios se cumplirá lo que Dios quiere. Es algo bien interesante, mis hermanos, que nosotros dejamos de orar y cuando más nos alejamos, más nos enmudecemos delante del Señor. Si se da cuenta, mis hermanos, cuando usted se aleja de Dios, ya usted no está hablando con Dios. Y cuando usted viene con dudas, entonces ya usted no ora al Señor, ya usted no habla con Dios como antes lo hacía. Y una de las cosas importantes de este pasaje bíblico que siempre recordemos, que Dios, nuestro Dios es soberano, que este pasaje nos ayude a confiar en un Dios que cumple sus promesas en el tiempo señalado, pero que nos manda a confiar, nos manda a seguir buscándole, porque nos dice la Biblia que todo el que toca, al todo que toca se le abrirá, al que llame, al que busca, hallará. Ese es nuestro Dios. Y esta historia de este anuncio de una gran esperanza es la esperanza que Dios quiere que también nosotros tengamos. Él nos anuncia una esperanza tan grande, esa gran esperanza de salvación. Para Elizabeth y para Zacarías fue una promesa de un hijo, lo que ellos tanto anhelaban y esperaban. Y en lo que resta de este mes vamos a ir hablando sobre eso, el anuncio, que es la promesa, pero el cumplimiento, el nacimiento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. La semana que viene vamos a hablar de un segundo anuncio, pero un anuncio diferente. Usted se va a dar cuenta entre el anuncio de hoy a Juan y el anuncio de la próxima semana que vamos a estar hablando. Y en todo, las promesas del Señor que se cumplen, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos dirige. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana, si tan solo pudiésemos confiar con todo nuestro corazón y esperar en esas grandes promesas. Cuánto Dios se manifestaría para con nosotros. Que Dios nos ayude en este tiempo a leer este pasaje bíblico de una manera diferente, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a comprender cómo tú cumples tus promesas, porque tú eres un Dios que trabajas en lo imposible, en lo que yo menos espero. Tú trabajas, tú operas, porque tú cumples tus promesas. Todas tus promesas son fieles. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu acción en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Es una gran lección de confianza, de esperanza, de dedicación, pero sobre todo de tu soberanía, que trabajas en el tiempo adecuado, en el tiempo que tú quieres, Padre Santo. Oh Padre eterno, permite, Padre mío, que nosotros podamos esperar en tus promesas,
porque tú conoces nuestra condición, tú nos guías, tú nos provees en el tiempo señalado. Oro por tu iglesia, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque nos has hablado. Gracias por mantenernos, Padre Santo, por guiarnos a través de los años, Padre Santo, y por cumplir tus promesas, como lo hiciste con Zacarías y con Elizabeth. En el nombre de Jesús. Amén.